Mateo capítulo 5, versículo 34. Leeré desde el 33 para darle el entorno al versículo que en esta noche vamos a meditar. Leo esta bendita palabra en el nombre del Padre, la del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus mandamientos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. En esta noche vamos a estudiar esa palabra del versículo número 34 para que podamos seguir avanzando en lo que Jesús habló o se refirió cuando hablaba de los juramentos. Más que hablar de un juramento, el Señor Jesús aquí toca algo muy importante, que es una confrontación con la realidad, con la coherencia que hay en el corazón. Si hay algo interesante que nosotros encontramos en la vida cristiana, es que el Señor todo lo conoce. Nosotros no podemos huir de ningún tipo de conocimiento, de ningún tipo de cobertura delante del Señor. Y es incluso a veces una inmadurez personal o del cristiano creer que Dios no está consciente o tiene el conocimiento de todas las cosas. Cuando aquí Jesús hace este énfasis en el versículo 34, dice: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. Entonces, esto es el nuevo evangelio. El cristiano, el verdadero cristiano, no debe jurar de ninguna manera. Estamos hablando de un verdadero cristiano. No estamos hablando de una persona que conoce la ley. No, estamos hablando de una persona que se ha arrepentido de corazón, que ha confesado su pecado, que se ha convertido y que se le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios. El verdadero cristiano no debe jurar de ninguna manera. En algunos casos nosotros todavía en nuestra vida cotidiana, habiendo venido a Cristo y habiendo sufrido ese proceso del cual antes hablaba, seguimos a veces diciendo, o está en nuestro vocabulario, algunos juramentos de los cuales Jesús en esta noche nos vuelve a recordar que nosotros no debemos jurar por nada de eso. Entonces, no jurar en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, nos induce a que el cristiano no debe poner un peso mayor a la palabra. Si usted dice sí, es porque así es. Si usted dice no, es porque no es así. Es una manera, quizás alguien dirá, bueno, listo, eso es algo insignificante. No debo jurar y ya. Pero cuando comenzamos a mirar este contexto, es preciso mirar como un poco la historia. ¿Qué es lo que sucede cuando Cristo viene? Y de hecho eso es lo que Él ataca. Ahora, si bien Cristo lo ataca en su momento, no quiere decir que eso todavía no exista, o sea, que eso haya desaparecido, que esté extinto de la conducta o del vocabulario de la persona. De eso vamos a traer una buena apreciación, una buena enseñanza para entender aquellas cosas que podemos deducir cuando una persona jura. Eso lo encontramos todavía. Hay personas que dicen, vea, yo se lo juro. Entonces, es un juramento, es una promesa, lo que hablábamos la vez pasada. Es un pacto. Cuando usted hace un juramento, usted está haciendo un pacto. Usted está haciendo sí, yo se lo prometo, yo sé que sí. Ahora, Cristo aquí nos está diciendo que no. Entonces, el verdadero cristiano no debe hacer juramento. O sea, eso ya es una orden. Eso ya es algo que, si en esta noche tenemos que corregirlo, pues lo debemos corregir. Porque la palabra nos confronta a que eso tuvo que haber desaparecido del contexto de nuestro vocabulario. Miremos un poco lo que es la historia. Antes se permitía jurar, de hecho hacía parte de la ley.
Mira que encontramos en el Antiguo Testamento los juramentos de aquellos patriarcas. Se permitía jurar por Dios siempre y cuando fuera cierto y que eso se fuera a cumplir. No había una condición diferente. O sea, había un temor. Voy a explicarme para que usted quizás me pueda entender mejor. Yo le juro por Dios que sí, que eso fue así. Cuando una persona decía, enunciaba la anterior afirmación que yo hago, era porque evidentemente eso correspondía en verdad. Eso era parte de una realidad y la cual se hacía con mucha reverencia y la cual exigía el cumplimiento de lo que usted estaba jurando. Ahora, Jesús prohíbe en absoluto cualquier tipo de juramento. O sea, así sea que la persona lo vaya a cumplir o que no lo vaya a cumplir, Él le dice ningún tipo de juramento esté alineado o no alineado a la verdad o al cumplimiento o al no cumplimiento. Él dice prohibido. Eso es lo que Él encuentra en aquel tiempo. Entonces, el juramento se usaba para aparentar credibilidad, o sea, mira, eso es así y se lo juro por Dios. O sea, eso era como el sello. Claro, hoy en día eso ya fue, eso ya fue abolido, porque hoy en día tenemos muchos mecanismos en los cuales nosotros podemos dar fe de lo que nosotros queremos manifestar, como un sí o como un no. Tenemos el papel, tenemos otros mecanismos en los cuales podemos establecer nuestra palabra. De aquel tiempo ellos lo hacían a través del juramento. Pero ahí hay algo bien importante, que cuando la palabra aquí nos dice, no juréis, dice, porque de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Aquellos juramentos comenzaron a clasificarse de acuerdo a la importancia. Y de acuerdo a la importancia, tenían validez o tenían certeza, o más bien veracidad, y directamente proporcional a ello, también se le daba el cumplimiento. Entonces no era lo mismo jurar por Jerusalén que ir a jurar por el cielo. En la dimensión que usted juraba, o sea, como que habían clasificado los juramentos. Y en esa dimensión usted sentía como la posibilidad o tenía la posibilidad de decir, bueno, eso en últimas no era así o no lo pude cumplir. O sea, comenzaron a buscar evasivas o excusas a través de los juramentos. Claro, porque sentían temor jurar por Dios cuando verdaderamente en su corazón sabía que eso no era así. Esto es un tema netamente al corazón. El juramento parece que sea una palabra viciada, que se diga sí, yo lo prometo, pero Cristo va más allá y mira el corazón. Cuando uno dice algo, cuando uno promete algo, cuando uno le promete algo a Dios, Él conoce verdaderamente el corazón. Y en esta noche vamos a mirar algunos aspectos bien importantes de cuál es la condición de la persona cuando promete o cuando hace un juramento, de lo cual Cristo hoy nos está diciendo que no lo hagamos. Pero a veces nosotros encontramos que hay muchas personas que enseñan o que dicen, prométale al Señor que usted le va a hacer tal cosa. Y hoy vamos a mirar ese contraste entre si yo debo hacer pactos, si yo debo hacer promesas, si yo debo hacer juramentos y lo que hay en el corazón. En verdad, esos juramentos se usaban para la credibilidad, para darle credibilidad a la palabra. Sí, esto es así, eso no es así. Y en la medida que los clasificaban, pues también tenía su peso, ¿no? Ya no era lo mismo jurar por Dios que jurar por Jerusalén, jurar por el cielo, entre otros. Hay unos ejemplos que encontramos acá. Cristo, ¿qué es lo que quiere en esta noche que nosotros aprendamos? El verdadero cristiano, el discípulo, el que quiere verdaderamente servirle al Señor, que sea de un corazón íntegro, de un corazón transparente, diáfano, que su corazón verdaderamente
sea un corazón donde Él viva. Cuando Cristo vive en el corazón de la persona, esa persona no necesita añadirle ningún tipo de peso a su respuesta, como él mismo lo dice en el versículo 35. Su respuesta es un sí o su respuesta es un no. Eso significa de que hay una transparencia, de que hay una rectitud, que tenga una palabra confiable. El cristiano debe ser de una palabra confiable. Si nosotros no tenemos una palabra confiable, que alguien pueda decir, mira, esa persona es un cristiano, o esa persona es un siervo de Dios, o que la misma persona diga, no, yo soy un siervo de Dios y yo no digo mentiras. Entonces, la confianza, o sea, tener una palabra confiable y que el mundo nos reconozca por el corazón que nosotros tenemos. Hay personas que dicen, mira, esa persona es cristiana, pero yo no veo nada de ningún cambio por ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que no ha nacido de nuevo, que no hay un arrepentimiento, que le falta arrepentimiento, que le falta conversión a la palabra, que la palabra no lo ha podido limpiar o no se ha dejado limpiar, ¿cierto? Es más precisamente no dejarse limpiar, porque la palabra es viva y en la medida que nosotros la aceptemos, ella nos transforma. Esto es bien importante entenderlo, porque eso es lo que Cristo quiere, un corazón recto, un corazón transparente, que no necesite hacer como lo que hizo Pedro, que ya lo vamos a mirar. Pero ¿qué hizo? Pedro juró, Pedro negó a Jesús, pero mire que en la segunda ocasión, Pedro negó con juramento. Entonces, cuando una persona jura, eso nos puede dar unas señales que las vamos a mirar a continuación. Como les decía ahora, en los tiempos de Jesús, los juramentos tenían una jerarquía. Los juramentos no, o sea, lo primero, el juramento de mayor peso era jurar por Dios. Pero se hacía cuando verdaderamente había una garantía plena de la realidad y del cumplimiento de lo que usted estaba jurando. Pero allí empezaron a clasificarlo de mayor a menor importancia. Por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, incluso por su propia cabeza. Encontramos allí que son las maneras como aquellos judíos, como aquella iglesia, es lo que encuentra Cristo, que comienzan a decir, yo lo juro por Jerusalén, por la tierra. Entonces, cuando comienzan ellos a hacer esa clasificación o esa jerarquía de juramentos, en la misma medida ellos evitaban comprometerse directamente con Dios. O sea, mire el engaño, cómo es cuando uno no conoce a Dios. Entonces, si lo que quiere decir la palabra es, usted llega y jura por el cielo. Entonces, por eso la palabra dice no juréis ni por el cielo, porque es el trono de Dios. O sea, indirectamente usted está jurando por Dios. Entonces, les está diciendo, ustedes están engañando. Su corazón no es recto. Ustedes están evitando es comprometerse directamente con el Señor. Están buscando evasivas, excusas. Y eso habla de un corazón que no es recto, que no es íntegro, que cumple de una manera pero parcialmente desobedece. ¿En qué momentos de nuestra vida hemos estado allí? En muchas. Nosotros hemos cometido muchos errores por la ignorancia de la palabra, porque a veces no somos sinceros con el Señor. Eso nos ha pasado a todos y quizás en muchas cosas nos seguirá pasando. Y por eso tenemos que venir a la palabra para que la palabra nos limpie, para que sintamos reverencia del Señor y Señor, venga, esta es tu palabra. Y aquí el Señor me está haciendo entender de que yo no soy transparente con el Señor, que yo estoy tratando quizás de engañar a mi hermano, a unas personas o a X familia, no sé. Pero al Señor no lo podemos engañar. Al Señor le podemos prometer, pero si no le cumplimos, estamos haciendo un juramento falso, que era lo que les explicaba en el anterior episodio. Cuando la persona jura, o de hecho eso es lo que en aquel tiempo encontramos que aparentaba seriedad, aparentaba peso. Si alguien viene y le dice a usted, mira, yo te lo juro por mamá. Esos son los juramentos de hoy en día. Yo te lo juro por mis hijos.
que eso es lo más sagrado. O sea, le estoy hablando textualmente de lo que usted encuentra en el mundo. Y yo sé que usted se va a identificar con lo que yo estoy diciendo. Se va a decir, oiga, sí, yo he escuchado eso. De hecho, yo hasta lo digo. ¿Qué significa cuando usted, entre otros, que usted le está dando una seriedad, una aparente seriedad? Porque a veces creemos que lo que estamos diciendo desde nuestro corazón le falta peso para que alguien nos crea. Pero en realidad, Cristo lo que ve en aquel tiempo es que se volvía, era como un juego de evasión. Ah, bueno, yo juré por Jerusalén, pero en últimas, yo no le juré por Dios. O sea, eso tenía menos importancia y en la misma dirección tenía la misma facilidad o la misma, el mismo peso para yo poderle evadir. Ah, no, pues como no le juré por Dios, yo no tengo la obligación de cumplir. Puedo evadir. Entonces era un juego de evasión. Era un juego que buscaba cómo evadir verdaderamente mi corazón, o sea, mi sinceridad para con el Señor y para con las demás personas. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta, que lo analicemos. Hasta dónde nuestro corazón es sincero. O sea, nosotros al Señor no lo podemos engañar. Nosotros a Dios no le podemos decir, Señor, yo te amo, cuando verdaderamente nosotros somos desobedientes. Hay algo que siempre lo explico y algo que siempre lo tengo en mi mente. Nosotros le decimos al Señor, Señor, tú eres mi Señor. Pero eso traído de la letra judía de aquellos tiempos significa demasiado. No es como el Señor como usualmente nosotros lo conocemos en nuestro medio. El Señor significa el amo, significa el que ordena, a quien nosotros nos le sometemos. Traído de aquel tiempo donde decía, Él es mi Señor. Entonces, si decimos que Él es mi Señor y no le obedecemos, nosotros somos mentirosos. No somos rectos de corazón. No hay integralidad. Y esta noche es un llamado a la integralidad. ¿Cuánto nos falta a nosotros para ser verdaderamente íntegros? Vivir conforme a la palabra. No necesitando quizás darle peso a una afirmación o a una palabra para quedar bien con quién. Quizá al hombre lo podemos engañar, claro, pero a Dios no podemos engañarlo. No podemos nosotros posar de buenos cuando no lo somos. Esto es bien importante que lo entendamos. En este aspecto encontramos que en esa jerarquía o en ese juego de que una tenía más o tenía menos, en la medida que no fuera tan importante, no se sentían casi culpables. O sea, como que la culpabilidad, en caso de que se incumpliera esa promesa o ese pacto o ese juramento, ¿ellos qué hacían? Evidentemente se sentían menos culpables. A veces no hacemos nosotros lo mismo. Nosotros como decimos, no, pues yo prometí esto y pues como esto era como poquito, pues, eso no es tan malo. O sea, nosotros a veces también clasificamos lo que le prometemos a Dios. Lo que le decimos al Señor, Señor, mira, tal cosa. Y nosotros a veces nos sentimos menos culpables porque parecemos, o sea, justificamos lo que no debemos justificar. Entonces, porque no queremos vivir en rectitud. Queremos a veces clasificar algunas cosas para desobedecer. Queremos clasificar algunas promesas para decirle, Señor, yo no pude. No hubo diligencia, Señor, es que no me quedó tiempo. Entonces nosotros a veces miramos esta palabra de como que, bueno, juramento, yo no juro. Pero cuando venimos y la profundizamos y la extraemos del tiempo de Jesús, que es como nos permite entender más en la aplicación en la actualidad, nos permite entender que todavía esa tradición judía, todavía a veces muchas cosas de esas están vivas en nosotros, en el cristianismo de hoy en día. Y eso fue lo que Cristo vino a transformar, y eso es lo que en esta noche el Señor quiere que nosotros seamos transformados, que vivamos en verdadera rectitud delante del Señor. No engañemos a nadie. Aquí no se trata si usted engaña al pastor, al líder, al hermano, al líder, al diácono. No. Prácticamente ese engaño a ellos no es importante. Voy a decirlo así y no me lo malinterprete. ¿Cómo vamos a engañar al Señor, al Espíritu Santo? No lo podemos engañar. La rectitud es el llamado en esta noche
Alguien dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el juramento con la rectitud? Pues es evidente, porque una persona que hace juramento es una persona que considera en su corazón que todavía su palabra le falta peso, porque quizás su actitud, su comportamiento, sus cosas no tienen la validez o el testimonio para que alguien crea a una palabra sencilla como decir sí o como decir no. Cuando la palabra nos dice no juréis en ninguna manera, Cristo le está diciendo corte de raíz esa práctica. Es la invitación en esta noche, mi hermano. Si usted utiliza esa palabra, yo te lo juro, por Dios que fue así, ¿qué está diciendo? Lo está jurando. Está enunciando el nombre del Señor y usted está poniendo a Dios como testigo. Y muchas de esas cosas, a veces nosotros estamos mintiendo, porque a veces estamos tratando de buscar un beneficio personal y a veces esa palabra por Dios la usamos de una manera usual, como una frase de cajón, como una frase que normalmente se enuncia. A veces estamos diciendo, estamos nombrando a Dios, pero no lo estamos nombrando de una manera adecuada. O sea, estamos jurando su santo nombre en vano. Esto es de cuidado porque les he explicado en algunas predicaciones, espacios que hemos tenido de enseñanza, que todo lo que salga de nuestra boca tiene un peso espiritual. Eso parece que no, pero eso es así. Dios me lo ha permitido entender, lo he visto y lo he entendido, que cada cosa que salga de nuestra boca tiene un peso, si es de bendición o es de maldición. Incluso para nosotros mismos puede ser de bendición o puede ser de maldición. En aquel tiempo Jesús ve que el juramento se había convertido en un mecanismo de manipulación y eso todavía no ha desaparecido. Usted encuentra que hay gente que está manipulando con las cosas de Dios y hablando del Señor. Usted encuentra eso y a menudo, eso no ha desaparecido. Entonces, están manipulando porque hablan de Dios. Usted encuentra muchas cosas en el entorno. Muchos caminos dicen Dios, pero no todos llegan a Dios. Entonces, en aquel tiempo Cristo ve que se había convertido en un mecanismo de manipular, pero también falta de integridad. Yo te juro por el cielo, por Jerusalén, por mi cabeza, por la tierra. Pero ¿qué hay de ello que no sea de Dios? O sea, directamente estaban jurando por Dios. Porque estaban jurando por todas las cosas que, pues evidentemente por lo que usted jura, están jurando por Dios. O sea, está poniendo de testigo a Dios de una mentira o de algo que carece de validez. Mire a Pedro, un hombre que conoció al Maestro y juró para reforzar su mentira. Yo a ese hombre no lo conozco. Juró en vano. Entonces, esto nos debe traer un cuestionamiento de lo que nosotros conocemos como ese juramento. Hoy en día, ¿qué encontramos? Te lo juro por Dios, te lo juro por mamá, por mis hijos. El verdadero cristiano no debe usar esas palabras ya. Si usted las usa, desde hoy usted le dice, Señor, tu palabra me corrige, tu palabra me instruye, me limpia el camino y yo saco de mi vocabulario, del contexto de mis frases que yo digo en el día, por lo menos yo escucho mucho esta palabra por Dios. Y alguien va a decir, no, pero eso no es un juramento. Claro que sí, le está diciendo por Dios que sí. Es un juramento. Lo que pasa es que se volvió una frase de cajón. Se volvió una frase como muy usual. Y muchas personas lo dicen de una manera inconsciente, pero está profesando algo en el mundo espiritual. Está poniendo a Dios por testigo. Y eso es lo que el Señor en esta noche nos está llamando a que nosotros tomemos conciencia de que esas cosas tienen que desaparecer. Nuestra palabra debe ser tan confiable que sí es sí y no es no. Sin ningún tipo de ánimo en reforzar
que mi respuesta sea sí o que mi respuesta sea no. No, eso es no. Ahora, el verdadero cristiano busca una respuesta en el Espíritu Santo. Cuando la persona viene y dice sí, es porque el Espíritu Santo le dice, esa es la respuesta. O le da paz en su corazón. Le dice no, diga que no. No. Pero no tiene que esforzarse por demostrarle nada a nadie, porque el Espíritu Santo está ahí en medio de esa respuesta. Entonces, la integridad, es el gran mensaje o el gran valor que tenemos que tener. Algo integral quiere decir que todos los componentes están alineados en un mismo sentido. Entonces, si nosotros somos cristianos, pero somos un 80% cristianos y el otro 20% mundano, pues no somos integrales. No hay integridad, ¿cierto? Porque entonces comenzamos a dudar y comenzamos a andar conforme a nuestra carne, conforme a nuestro deseo. Y a veces vienen las mentiras. Recuerde que la vez pasada hablábamos de la mentira. Que a veces mentíamos inmediatamente en el juramento, o cuando nosotros jurábamos algo y decíamos yo lo voy a prometer, y que yo les ponía el ejemplo del matrimonio. La persona jura y dice que hasta la muerte, pero al cabo de 10, 15 años dice, no señor, ya mi juramento, que tenía dos ámbitos, el espiritual y el físico. No señor, yo ya no puedo vivir con este hombre, con esta mujer. ¿Cierto? Entonces, juró en vano porque verdaderamente no va a cumplir. Ahí es donde no hay integridad. O sea, si usted juró, usted lo juró por Dios. Miren que el juramento, el matrimonio sigue siendo un juramento vigente. Aquí no está hablando del matrimonio, aquí está hablando de las palabras que usted responde usualmente en su vida normal. Yo lo voy a hacer, sí. Voy a prometer esto, voy a hacer esto, sí. Vamos a hacerlo. Porque el Espíritu Santo te ha guiado. En usted no hay mentira porque usted ha sido guiado por el Espíritu Santo a través de la oración. Pero la integridad desaparece cuando la persona comienza a tomar decisión conforme a la carne, conforme a lo que cree, a lo que le parece. No, es que a mí me parece que sí, me parece que no. Entonces ahí se comienzan a cometer algunos errores. Eso es lo que nosotros debemos evitar. Nuestra palabra debe ser tan confiable que solamente baste sí o baste no. No es que mira que tal cosa, es que yo le prometo que sí. No, solo responda sí, solo responda no. La palabra hoy no lo enseña. Ahora, vamos a mirar algo desde el contexto de lo que verdaderamente encontramos hoy en día en estos tiempos. Algunos ejemplos, por decirlos así. Encontramos falsos juramentos actuales. ¿Cuáles son aquellos como más usuales? Prometer en oración. ¿Cuántos de nosotros hemos prometido, incluido el que le habla? ¿Cuántas veces le decimos al Señor, Señor, yo te prometo que hoy hacer tal cosa? Señor, yo deseo con todo mi corazón hacer tal cosa. Pero al cabo de unos días o quizás cuando se olvida aquella oración, terminamos dándonos cuenta que no le cumplimos. Entonces eso es una falsa oración. Eso es un falso pronunciamiento delante del Señor. O sea, estamos jurando en vano. A veces viene la predicación. Viene el momento de la palabra y el Señor nos confronta. Y en ese momento nosotros le decimos, Señor, yo soy un pecador, yo te he fallado. Quizás esta palabra ya es la cuarta vez que usted viene y me la entrega, la segunda vez. Señor, yo soy desobediente a tu palabra. Pero Señor, hoy tomo decisión sobre esto. Y aún así, volvemos a fallar. ¿Qué hicimos en ese momento? Volvimos a hacer un falso juramento. Volvemos a decirle al Señor cosas que verdaderamente no vamos a hacer. Cosas que verdaderamente no están dentro del contexto o dentro de nuestro deseo cumplir. Entonces estamos haciendo falsos juramentos, incluso
en la oración. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos mucha conciencia, que cuando vayamos a orar, nosotros tomemos conciencia de lo que vamos a hacer. Si yo le voy a decir al Señor, Señor, yo quiero cambiar, Señor, yo quiero no hacer esto, quiero entregarte esto, es que verdaderamente esa oración salga del corazón. Porque los falsos juramentos, eso es lo que Cristo nos está hablando. Él aquí más que el juramento está hablando del corazón, de la integralidad del corazón, de la transparencia que hay allí, de la veracidad de esa oración. Decíamos la vez pasada, es mejor que usted no prometa para que no termine no cumpliendo. Es mejor no prometer. Si usted no va a cumplir, es mejor que no prometa. Es mejor que usted no haga un voto de confianza con el Señor. Porque ¿qué estaríamos haciendo? Incluso estamos usando la oración para hacer un falso juramento. Entonces, estamos siendo irreverentes. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? En mi caso, yo lo he hecho varias veces. Si me pongo a hacer un análisis personal, yo tendría que ser el primero en decir, sí, yo sí lo he hecho. Le he dicho, Señor, ayúdeme con esto, y a veces yo a veces cambio de parecer. Entonces, estas cosas las tenemos que traer al contexto espiritual, al contexto del estudio de la palabra, para que entendamos que nosotros delante del Señor, nuestras palabras, antes que usted las ponga en la boca, tiene una aprobación desde el corazón, y Él conoce el corazón. Él sabe si verdaderamente usted está diciéndole, Señor, yo verdaderamente me quiero arrepentir y yo me quiero apartar de ese pecado. Yo quiero abandonar la naturaleza carnal para convertirme en un hombre espiritual. Él conoce esa intención, las intenciones del corazón Él las conoce, la palabra también las conoce. Allí es donde nosotros tenemos que fijar la atención de lo que nosotros queremos y de lo que nosotros le hablamos al Señor a través de la palabra, a través de la oración. También se puede dar un falso juramento cuando usted acepta un ministerio o un servicio en la iglesia y abandonarlo sin cumplir. Cuando usted acepta un compromiso para el Señor, cuando usted de pronto se compromete con prestar un servicio, y no hablo directamente de una congregación, cuando usted promete orar por una persona, yo voy a orar por Pedro, yo voy a orar por Juan, Señor, usted se está comprometiendo con esa persona espiritualmente. Si usted no lo va a hacer, dígale, no, hermano, verdaderamente a mí no me queda tiempo para orar por nadie. Ni una oración en el día, así sea 2-3 minutos, Señor, aquí vengo y te presento esta oración. Porque estamos haciendo ¿qué? Un falso juramento. Le estamos diciendo a mi hermano, sí, yo estoy orando por ti. Yo estoy orando por esa petición, por aquella necesidad, en este momento por las peticiones que hemos presentado en el grupo. Pero si usted no siente en el corazón verdaderamente comprometerse a orar los unos por los otros, usted está jurando en vano, haciendo un falso juramento. También lo encontramos, y lo que les decía ahora, en romper los votos patrimoniales hechos delante de Dios y de la congregación. Entonces, el voto matrimonial es un falso juramento cuando la persona dice, ya no puedo más, ya no quiero seguir acá, prefiero divorciarme, prefiero alejarme, está haciendo un voto, es un falso juramento. Porque usted lo prometió por el Señor, pero no lo cumplió. Entonces, según la tradición judía y según donde Cristo encuentra aquel tema y del cual es el que Él está atacando y que estamos dejando en evidencia en esta noche, que eso no ha muerto. Hace 2000 años aproximadamente Cristo predicó esta palabra y fue escrita allí por Mateo, el escritor de este libro del que hoy estamos estudiando. Y él atacó eso, allí lo encontró. Han pasado 2000 años aproximadamente. Y esa conducta, esa costumbre, o quizás esa falta delante del Señor sigue apareciendo hoy en nuestros entornos, porque no hemos meditado en esa palabra. Y es una palabra vigente, porque su cumplimiento no ha terminado. Hay profecías que todavía falta que terminen,
que se cumplan. Entonces esta palabra sigue vigente. Esta palabra no es anticuada, esta palabra no fue para los antiguos, es para nosotros, porque este es el Evangelio. Ese juramento falso del cual les decía ahora, se los estoy enumerando nuevamente. Usar frases como, por Dios que te digo la verdad, mientras se oculta una mentira. Es usual. Hay muchos escritos, muchas investigaciones que se pueden consultar de consultores y de personas preparadas en el campo de la investigación, donde se ha encontrado que la palabra del hombre ya perdió la validez. Por eso hoy en día, cada vez más, usted encuentra que todo se sustenta en un contrato, en un documento, en algo que tenga la evidencia que alguien afirmó. Ya hoy en día le piden a usted hasta fotos, hasta videos, lleve testigos, que traiga su cédula, que hagan un estudio de la cédula fotográfica, un montón de cosas para identificar en algún momento determinado que evidentemente esa persona dijo sí, estoy de acuerdo, estoy dando mi aceptación. Mira cómo el tiempo ha evolucionado. Mira cómo el contexto que tenemos hoy en día es diferente al de Cristo, pero aquellas costumbres siguen estando vigentes. O sea, ¿qué nos permite entender la palabra? Que la falta de rectitud, la falta de transparencia y veracidad en el corazón del hombre siguen estando presentes, incluso a mayores dimensiones. Ahora les hablé de algunos conceptos o algunas necesidades para afirmar o para decir o para dar fe, que evidentemente que sí o que no. Entonces, todas esas cosas nos ayudan a determinar que cada vez hay menos transparencia y veracidad en el corazón del hombre. Ya creerle a una persona, eso hoy en día eso es bien complicado. Hasta nosotros mismos. Alguien viene y te habla y uno dice, bueno, ¿y este será que me estará hablando de verdad o no? Yo no puedo creer. Porque ya sabemos que el engaño es propio de estos tiempos. Es un cumplimiento de la palabra, Mateo 24. Encontramos que el engaño es la principal señal del fin de los tiempos. ¿Esto qué significa? Que en este tiempo habrán hombres poco transparentes, poco veraces, con bajos niveles de integridad. Esa no es la iglesia. La iglesia son personas, hombres y mujeres, hogares y congregaciones transparentes, con corazones o con actos veraces y con corazones que vivan en rectitud para el Señor. Otro aspecto que encontramos de los falsos juramentos que hoy en día estamos haciendo, y de esto pues a veces parece difícil, pero los encontramos. Hacer pactos o votos espirituales. Hay muchas personas que hacen pactos, los he oído, donde dicen yo le voy a pactar al Señor X cosa, voy a hacer esto y esto y esto. Y encontramos que evidentemente usan el Antiguo Testamento, porque usted revisa el Nuevo Testamento y usted no encuentra este tipo de prácticas. Encuentra un diseño de la iglesia de una manera diferente, o sea, en lo ceremonial, en lo espiritual. No encontramos estos pactos o estos votos espirituales, los encontramos en el Antiguo Testamento. Hay personas que lo toman y lo aplican en el diario de lo que encontramos hoy en el cristianismo, y encontramos como ayunos, promesas de santidad, promesas de servirle al Señor, promesas de muchas cosas que uno en la vida cristiana uno le puede ofrecer al Señor. Pero el problema no es que usted los prometa, el problema es que usted los prometa y usted los ignore. Porque a veces viene una palabra y usted en la emoción dice, sí Señor, yo lo voy a hacer. Pero usted después fue poco diligente. ¿Y ahí qué hizo? Juró en falso delante de mi Señor.
¿Eso qué demuestra? Que no hay un corazón recto, no hay un corazón transparente, un corazón veraz. Y eso es el llamado en esta noche. Después de lo que hemos hablado esta noche, tenemos que comenzar a mirar qué tanto falta de rectitud y de transparencia en nuestro corazón. Les agrego lo que empecé diciendo cuando empecé. ¿Será que podemos ignorar al Espíritu Santo? No, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces, si nuestro corazón no es veraz, no es transparente, diáfano, no está en rectitud conforme a la palabra, es el tiempo de decirle: Señor, yo verdaderamente te he jurado en vano, yo te he prometido servirle. Mire, yo en el anterior estudio de la palabra les hablaba de algunas personas que le prometieron al Señor en medio de su enfermedad, le prometieron en medio de su escasez, de su situación, de su crisis, de su adversidad. Pero cuando vino la respuesta, fueron escasos, fueron mínimos para cumplir aquello que le prometieron a Dios. Aquí el tema no es si usted se pacta con Dios o no se pacta, es la rectitud del corazón. ¿Qué tan dispuesto está usted delante del Señor para obedecer, para cumplir? El mensaje de Cristo, más que decirnos: venga, ustedes no tienen que estar sacando palabras rebuscadas o haciendo juramentos por Dios, porque eso es delicado, porque están poniendo a Dios como testigo. No, ustedes no necesitan, porque ustedes ya fueron transformados. Ustedes no necesitan, por lo menos Cristo, cuando Él habló de Dios, Él no dijo: por Dios que les estoy diciendo la verdad, no. Él les dijo, cuando Él dijo que os haré una morada para todos vosotros. Si no fuera así, yo se lo diría, pero mire que Él no juró. ¿Por qué? Porque Él estaba en el Espíritu, un hombre lleno del Espíritu Santo, completamente Dios, ¿no? Como todos lo sabemos. Entonces, esa es la herencia, ese es el mandamiento, esas son las pisadas que nosotros tenemos que dar. Si nosotros tenemos que reforzar nuestra palabra con algún tipo de juramento, es porque nosotros quizás estamos reforzando una mentira, como le pasó a Pedro, o estamos reforzando una posición frente al miedo, frente al temor, frente a otro tipo de cosas. ¿Y eso qué nos da a entender? Que el ser humano todavía necesita tener un corazón mucho más recto. Quizás la persona ya ha entrado en una dimensión espiritual para enderezar sus pasos en el camino del Señor, pero ¿qué nos está dando a entender? De que necesita todavía seguir creciendo en rectitud para que su palabra sea sí o para que su respuesta sea no. ¿Cuáles son aquellas deducciones espirituales que nosotros encontramos cuando una persona hace juramento? Por Dios, mire, que es que yo se lo juro por mamá, por papá, por mis hijos que son sagrados, por mi esposa, por mi esposo. Se hacen juramentos y uno escucha. Y de hecho, no sé si a ustedes les pase, pero a mí me pasa cuando una persona comienza a decir que por Dios, uno siente como temor, ¿no? Ya venga, está jurando hasta por Dios. ¿Eso sí será cierto? O sea, comienza a existir como una reflexión. ¿Esta persona estará hablando la verdad o será que está acosado por alguna situación que incluso enuncia a Dios? Cuando hay falta de integridad interior, esa es una deducción espiritual. Falta integridad. La persona lo hace porque todavía le falta integridad. Entonces el que necesita jurar muestra que solamente la palabra no basta. Necesita poner algo supremo por encima para que alguien le crea, porque le falta integridad. Si esa es nuestra condición, el llamado en esta noche es a decirle: Señor, yo quiero verdaderamente ser una persona íntegra delante de ti. Un corazón recto, un corazón conforme a tu propósito. Porque en las palabras, la Biblia dice que en la abundancia del corazón habla la boca. Entonces,
hay una carencia de coherencia, ¿no? Cuando nosotros nos encontramos frente a una persona que es muy coherente con lo que habla y con lo que dice, nosotros mismos decimos, vea, pero lo dijo tal. Ese tipo es muy preparado, esa persona muy preparada, esa mujer es muy íntegra. Viniendo de esa persona, yo no me atrevería a hacerle ninguna objeción, porque esa persona, cuando habla, lo dice con mucha sabiduría, con mucha inteligencia. Una persona de oración, una persona de entrega. Son tantos años. ¿Cierto? Uno clasifica las respuestas conforme de quien vengan. Y a veces no se necesita que la persona jure, porque hemos entendido que ha tenido un espacio con Dios para que Dios le dé la respuesta. También, ¿qué encontramos cuando una persona jura? Inseguridad o desconfianza. Eso es otra premisa que encontramos cuando la persona jura. Y si usted jura, mire en cuál de estas usted se encasilla y qué es lo que usted necesita en esta noche corregir. Entonces, el juramento revela, el juramento demuestra o nos permite a nosotros, cuando escuchamos eso, cuando uno escucha a la persona jurar, mira, por Dios que yo se lo juro. Créame. ¿Qué demuestra? Que la persona siente que los demás no le creen. ¿Y por qué pasa eso? Porque su testimonio, su conducta, su comportamiento no es coherente con lo que está manifestando. Y quizás la misma persona se siente en evidencia y por eso hace el juramento. Entonces, esto nos permite aprender a determinar cosas cuando usted escucha a una persona jurar. A veces se hace por ignorancia, pero también a veces se hace ¿por qué? Por reforzar una mentira. Y si no, miremos a Pedro. Pedro juró, ¿cierto? Pero lo que más tenemos que encontrar allí es que cuando nosotros recurrimos a otras cosas, como decir sí o no, es porque estamos demostrando que lo que nosotros estamos manifestando no es suficientemente para que alguien crea. Entonces eso demuestra ¿qué? Desconfianza, inseguridad. La otro aspecto que es lo más delicado que me parece a mí de todo este tema de una deducción espiritual, y es de lo que les decía ahora, es cuando la persona usa el nombre de Dios. Yo se lo prometo por Dios, por Jesucristo. Y comienzan a decir un montón de cosas que uno dice, venga, ¿hasta dónde este hombre? O sea, no sentir temor de Dios, y incluso hasta uno sabiendo que están diciendo mentiras. Cuando se invoca a Dios como testigo y luego no se cumple. Por Dios que yo le voy a cumplir, por Dios, uno dice, venga, este es bien mentiroso, este es bien incoherente con lo que está diciendo. O sea, uno siente temor. He presenciado algunas cosas, yo digo, no, venga, no, por Dios no. Diga sí o no, pero con Dios no se meta porque esos son temas delicados y usted de pronto está invocando a Dios para que la gente le crea y para que diga, sí, si está hablando de Dios es porque sí. Pero eso ya hasta la misma gente considera de que eso no es así. O sea, la gente dice, hoy en día la gente nombra a Dios, pero ya no le tiene ni miedo, ni reverencia, ni nada de eso, no le tiene temor. Entonces está deshonrando ¿qué? La santidad de Dios. Cuando nosotros decimos, yo le prometo por Dios que yo voy a hacer eso, y usted no lo hace, usted está deshonrando la santidad de Dios. Es que Dios es santo. Dios no se hizo como un muñequito, como el yo-yo, tírelo abajo, retrocédalo jalando. No. Él se hizo es verdaderamente para usted tener una comunión con Él de santidad, de entrega, de comunión. Otro aspecto, y como último, es el juramento, o sea, la dependencia de apariencias. ¿Qué quiero decir con esto? Una dependencia de apariencias. O sea, el juramento se convierte en un recurso para mostrar una apariencia de seriedad, de que sí, evidentemente yo soy una persona de palabra, por Dios que eso es así. Entonces, a veces se le quiere dar una apariencia o una seriedad a un discurso cuando se enuncia a Dios. Y eso hoy en día usted lo encuentra mucho. Y comienzan a hablar de Dios y un montón de cosas. Pero como dije ahora, todos o muchos caminos pueden decir Dios, pero todos no conducen a Dios.
Todas las cosas, hay muchas personas que hablan de Dios y pueden decir muchas cosas, pero verdaderamente hay rectitud en ese corazón, verdaderamente enuncian a Dios, o es un discurso amañado, coordinado para engañar a otro. Los brujos hablan de Dios e incluso abren la Biblia, están haciendo juramentos en vano, dicen sí, mire, es que la Biblia, que Dios, pero mentira es que ahí está Satanás. Entonces, nosotros no podemos frente a este tipo de cosas confiarnos, que porque una persona está hablando, no. Si es una persona que es coherente, no necesita generar ningún tipo de ¿qué? De juramento, como Cristo aquí mismo nos lo dice. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. O sea, por lo que nosotros juremos, lo estamos haciendo mal. Entonces, es el gran llamado que el Señor nos hace en esta noche. La rectitud del corazón. Aquí lo importante es qué es lo que hay en el corazón. Verdaderamente, si nosotros tenemos un corazón recto, alineado a lo que Dios demanda, evidentemente nosotros no vamos a tener que jurar por nada, porque el Espíritu Santo siempre nos va a traer la respuesta. Cuando nosotros entramos en una dimensión espiritual, nosotros no tenemos que jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por nosotros mismos, ni por mamá, papá, hijos, ni nada de eso. No. El cristiano tiene que ser una persona diáfana, o sea, transparente en sus hechos. Si eso es así, eso no es así. No puede haber mentira, no puede haber engaño, no puede haber traición. Es una persona que es una carta leída para el mundo. Somos luz, somos sal, somos una trompeta, somos un vino nuevo. Nosotros somos portadores de todo lo que Dios ha entregado en estos tiempos. Él quiere que nosotros seamos lo que Él hizo en la tierra. Ese es el gran reto que nosotros tenemos. Imitarlo a Él para hacer lo que Él hizo. Y Él dijo, y cosas mayores que las que yo he hecho, ustedes podrán hacer. Entonces no somos nosotros todo lo que acaba de decir. Ese es el gran cuestionamiento que hoy nos tenemos que hacer. Usted y yo debemos confrontarnos con la palabra. ¿Es nuestro corazón recto delante del Señor? ¿Hay rectitud en nuestro corazón? Porque cuando nosotros no emitimos un juramento, es porque nuestro corazón es limpio. Nuestro corazón hay integridad, sí. Eso es así. Y no necesito jurar por Él, porque mi corazón, mi vida, mi testimonio, mi vida cristiana, mi caminar con el Señor, da testimonio de mis palabras. Y no necesito reforzarlas, ni necesito invocar el nombre de Dios para darle peso a mi palabra. Porque un verdadero cristiano busca tener una comunión con Dios, con Cristo a través de la oración, a través de la comunión, a través de la palabra. No necesita estar por allá en contienda ni en pleitos. Es que ustedes no me creen, por Dios que yo les estoy diciendo la verdad. No. Una persona cada vez que busca más al Señor va a tener una lengua más refrenada, va a tener una lengua más regulada a la hora de hablar, a la hora de opinar, de intervenir. Vamos a orar en esta noche y le vamos